y los voltajes en las resistencias, ¿sí? Y eventualmente podríamos hacerlo en las fuentes. Ahora, estas técnicas que las estoy exponiendo como técnicas avanzadas están basadas en principios y en teoremas cuya finalidad es la de, en lugar de resolver todo el circuito, encontrar algún valor determinado de corriente o voltaje en el circuito, que normalmente es lo que sucede. ¿No? Nos interesamos solamente tal vez en el voltaje en una resistencia, en la corriente, en alguna rama del circuito, y no en el total de la solución. Y esto podría ir un poco más allá, tal vez a partir de eso hacer alguna especulación como qué pasaría con el voltaje aquí si cambia esto, ¿no? Lo cual, con los métodos de solución que hemos visto, sería mucho más tedioso, porque cada vez que cambiemos algo en el circuito, tendríamos que plantear nuevas ecuaciones y resolverlas. Entonces, estas técnicas nos permiten este tipo de evaluación y especulación, ¿no? Que eso forma parte de tanto el análisis como el diseño de los circuitos. Bien, la primera que vamos a ver es esta de las fuentes equivalentes. Lo que expresa esto es que podemos cambiar una fuente de voltaje que esté en serie con una resistencia por una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. El voltaje de la fuente está relacionado con la corriente de su fuente equivalente a través de la ley de Ohm. Es decir que esa intensidad IS viene a ser Vs dividido Rs. O aquí Vs es Rs por Is. Decir que son equivalentes significa que producen el mismo efecto. O sea, todo aquello que está conectado a estos terminales A y B sentiría el mismo efecto con cualquiera de las dos fuentes en tanto sean equivalentes, ¿no? Esto evidentemente nos puede servir para simplificar un circuito, para reducirlo. Entonces, podemos cambiar una fuente por otra a conveniencia e inclusive reducir fuentes a través de aplicar adecuadamente las leyes de Kirchhoff, ¿no? Esto quiere decir que podemos asociar dos fuentes de voltaje en serie y reemplazarlas por su equivalente, que es
una fuente de voltaje, cuyo voltaje lo obtenemos sumando algebraicamente las diferencias de potencial de las fuentes participantes. ¿No? Algo que siempre hemos hecho. Cuando tenemos un equipo, un control remoto, una radio, un aparato que funciona con estas pilas, estas baterías de 1.5 voltios, normalmente trabaja con 2, 3, hasta 4 de estas baterías, ¿cierto? Entonces, en realidad están en serie y el voltaje, si son 4 de las baterías, el voltaje total que requiere para funcionar el equipo es 6 voltios. 4 por 1.5 hace 6 voltios. Entonces, estamos asociando baterías o fuentes de voltaje en serie para lograr un voltaje mayor. Del mismo modo que se pueden asociar fuentes de voltaje en serie, es posible hacerlo con fuentes de corriente en paralelo. La asociación de dos fuentes de corriente en paralelo es equivalente a una sola fuente cuya intensidad se la obtiene sumando las intensidades parciales, ¿no? Esta suma debe hacerse algebraicamente, es decir, si tienen el sentido ambas dirigido a un mismo nodo, entonces se suman. Si una de ellas está invertida respecto al sentido de la otra, se restan, ¿no? Y el sentido de la fuente equivalente va a ser el de la mayor. Lo mismo sucede con las fuentes de voltaje. Fuentes de voltaje en serie, si están con las polaridades como en el dibujo, se suman, ¿cierto? La suma es algebraica, decía. Si alguna de ellas estuviera invertida, por ejemplo, si B2 está invertida, entonces el voltaje equivalente será la diferencia de los dos voltajes y la polaridad de la fuente equivalente va a tener la misma que tenga la mayor de las dos. Ahora, aquí lo que sí debemos tener en cuenta es que no se pueden o no se deben asociar fuentes de voltaje en paralelo, excepto cuando tengan el mismo voltaje, ¿no? O sea, yo no podría poner una fuente, por ejemplo, de 12 voltios, una batería de auto, en paralelo con una pila de 1.5 voltios. Seguro que la va a carbonizar, ¿cierto? Entonces, no se pueden asociar fuentes de voltaje en paralelo, excepto el caso especial cuando tienen el mismo voltaje. En ese caso, la asociación tiende a aumentar la potencia, pero no el voltaje. El voltaje va a ser el mismo, lo que va a subir es la potencia. Del mismo modo, las fuentes de corriente no se deben asociar en serie, exceptuando el caso en que tengan la misma intensidad, ¿no? Con la finalidad de aumentar potencia. Pero en general, digamos que
se deben rechazar ese tipo de asociaciones. Fuentes de voltaje en paralelo y fuentes de corriente en serie. Bien, veamos este ejemplo para ilustrar un poco la idea de la ventaja de cambiar fuentes por sus equivalentes y de asociarlas. Entonces, en este circuito, lo que queremos es encontrar el voltaje en esta resistencia RX que tiene 19 ohms, ¿no? Este voltaje es el que queremos obtener. Vean que sin duda yo podría resolver esto fácilmente aplicando el método de nodos, por ejemplo. ¿Sí? Aplico nodos o aplico mallas sin mayor inconveniente, encontraría el voltaje de X. Pero la idea no es eso, ¿no? La idea es hacerlo utilizando esta técnica que acabamos de ver. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar paulatinamente el circuito para encontrar una solución a Bx, ¿cierto? Entonces, fíjense que en el circuito puedo identificar esta fuente de voltaje de 12 voltios en serie con la resistencia de 3 ohms, ¿no? Lo cual puedo asociar con esto, ¿sí? Y decir, una fuente de voltaje en resistencia puedo cambiarla por una fuente de corriente en paralelo con esa misma resistencia. ¿Cuál es la ventaja de hacer ese cambio? Que al cambiar la fuente de voltaje por una de corriente, la fuente de corriente va a quedar en paralelo con esta fuente de 1 ampere. Entonces tendré dos fuentes de corriente en paralelo y voy a poder reducir a una sola fuente. ¿Sí? De esa manera el circuito se habrá transformado en un circuito con una sola fuente. Bueno, hagamos eso entonces. En lugar de la fuente de 12 voltios en serie con 3 ohmios, voy a poner una fuente de corriente en paralelo con esos mismos 3 ohms. ¿Sí? Estoy cambiando todo lo que había marcado. El resto no sufre ningún cambio, sigue igual.
¿Cuál es la intensidad de esta fuente equivalente? De acuerdo con lo que tengo acá, la intensidad de esa fuente por ley de Ohm es IS igual a BS sobre RS, ¿sí? Entonces tengo que dividir 12 entre 3. ¿Estamos bien? Entonces tengo una fuente de corriente de 4 amperes con el sentido de la corriente de abajo para arriba. Y aquí tengo en paralelo con ella una fuente de 1 ampere, aunque el sentido está invertido. Un segundito, voy a cargar la batería, se está agotando. Ahora sí. Bien, entonces decíamos que la ventaja de haber cambiado la fuente de voltaje por una de corriente es que podemos reducir esta fuente con esta otra que están en paralelo. Son dos fuentes de corriente en paralelo. Las puedo cambiar por una sola fuente, cuya intensidad la voy a obtener sumando algebraicamente estas dos intensidades, ¿sí? Entonces estoy haciendo esto. Esta fuente con esta, que están en paralelo, las voy a reemplazar por una sola fuente, ¿sí? Cuya intensidad la obtengo sumando algebraicamente. Como están en sentidos opuestos, tengo que restar. 4 menos 1, 3 amperes, ¿cierto? Y el sentido va a ser el de la mayor. Entonces será dirigido hacia arriba. 4 menos 1, 3 amperes. Lo demás sigue sin cambios. Seguirá la resistencia de 3, ¿cierto? Y las otras dos. Bien. Noten que ahora el circuito está más simple, ya tiene una sola fuente. Si quisiera, podría ir un poco más allá y cambiar esa fuente de corriente por una fuente de voltaje. ¿Cierto? Puedo cambiar esta fuente de 3 amperes en paralelo con 3 ohmios, ¿no? Una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, decíamos, es equivalente a una de voltaje en serie con esa misma resistencia. El voltaje lo obtengo
por ley de Ohm. Entonces, ¿cómo haríamos eso? En lugar de la fuente de... Aquí estaba. En lugar de la fuente de 3 amperes en paralelo con 3 ohmios, voy a poner una fuente de voltaje ahora en serie con esa misma resistencia, 3 ohms. ¿Cómo calculo el voltaje de la fuente? Multiplicando la intensidad por la resistencia de la fuente de corriente. Entonces, tenía 3 por 3, 9 voltios, ¿cierto? Y lo demás sin cambio. Ven que aquí ya no hay mayor inconveniente y puedo obtener el voltaje de X simplemente aplicando un divisor de voltaje. Tengo una fuente de 9 voltios en serie con 3 resistencias. Puedo obtener el voltaje en una de ellas aplicando el divisor, que en este caso sería 19, ¿cierto? Sobre ella quiero obtener el voltaje, dividido la suma 3 más 8 más 19, por el voltaje de la fuente. ¿Cuánto es eso? $5.7, ¿está bien? $5.5 me sale a mí, ¿no? 5.5. 19 por 9 dividido 11 más 19 son 30, ¿no? No, 5.7 es, revisa, ¿eh? Sí, está bien, ingeniero, 5.7. Ok. Entonces, este principio nos permite reducir el circuito, en algunos casos fácilmente hasta llegar a una sola fuente. Pero hay casos en los que no es posible hacerlo mediante estas técnicas de fuentes equivalentes, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener un circuito como este. ¿No? Entonces aquí, bueno, estoy amarrado porque no puedo hacer grandes cambios, ¿eh? Podría tal vez
cambiar esta fuente de voltaje que está en serie con esa resistencia por una de corriente en paralelo con la misma resistencia, pero no gano absolutamente nada porque no voy a poder hacer más reducciones, ¿sí? Lo mismo esta fuente de corriente no tiene una resistencia en paralelo, ¿sí? Estaría en paralelo si aquí no habría esta derivación. Entonces, no hay forma de modificar el circuito a favor para reducirlo. Sin embargo, este teorema que vamos a ver, teorema de Thevenin, nos permite realizar ese cálculo, el cálculo de una sola fuente que reemplace a todo el circuito. Entonces, lo que expresa el teorema de Thevenin es que un circuito cualquiera puede tener resistencias, puede tener fuentes de voltaje, de corriente, inclusive fuentes dependientes. No me interesa, puede tener de todo lo que quiera. Desde el punto de vista de dos terminales en el circuito, se puede reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, estos terminales A y B son los mismos que de la fuente equivalente. Se acostumbra a llamar a la fuente de voltaje de Thevenin y del mismo modo a la resistencia. Lo que completa el teorema es la forma de calcular estos dos elementos. El voltaje de Thevenin se evalúa como aquel voltaje entre las terminales A y B sin carga, es decir, a circuito abierto. No, en algunos textos dice una frase parecida. En lugar de decir a circuito abierto, dicen en vacío. Otros dicen sin carga. Bueno, la idea es simplemente que no se tenga ningún elemento conectado entre A y B. ¿Ya? Entonces, de esa manera calcularíamos el voltaje de la fuente equivalente de Thevenin. La resistencia se la evalúa como aquella resistencia que se ve entre los terminales A y B a condición de que se anulen todas las fuentes independientes. ¿Ya? Entonces, para calcular la resistencia equivalente de Thevenin,
debemos primero anular toda fuente independiente en el circuito. ¿Cómo se anula una fuente? Si la fuente es de voltaje, se la anula por cortocircuito. Eso, no, físicamente no vayamos a cometer ese error. El teorema dice que debemos sustituir la fuente por un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, se cambia la fuente por un cortocircuito. Los terminales entre los que estaba la fuente los vamos a unir simplemente, ¿no? Ahora, si la fuente fuera de corriente, entonces los terminales entre los que estaba esa fuente de corriente los vamos a abrir. Bien. Las fuentes dependientes no se tocan. El teorema dice simplemente anular fuentes independientes. Bueno, entonces, con este teorema se puede permitir el sustituir todo el circuito por nada más una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Sin importar cómo sea el circuito, bien podría ser como el que dibujé aquí. No habría mayor inconveniente. Simplemente tenemos que, claro, aplicar las técnicas necesarias para calcular tanto el voltaje de Thevenin como el de la resistencia Thevenin. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema el próximo viernes. Y ahora, en lo que nos resta del tiempo, nos dedicaremos a hacer algún ejercicio más, ¿sí? Entonces vamos a hacernos un problema. ¿Cómo les fue con el ayudante, con Kadima? ¿Me pareció? ¿Mm? ¿Se presentó Nada, Kadima? dice. ¿Nada? Mm, Está grave. Me ofreció darles un par de clasecitas antes del examen. A ver, ojalá se aparezca esta semana. El examen es el viernes, ¿no?
El examen es el viernes, pero no este viernes, ¿no? Es el otro. ¿Sí? Lo movimos para el viernes 5. El viernes 5 es el examen. Bueno, no sé qué número de problema tenemos. Así. Bien. Entonces, el tema es resolver este circuito. No tenemos un método señalado para ello. Entonces, podemos aplicar cualquiera de los dos. Obviamente, vamos a aplicar aquel que sea más simple, ¿no? Más simple se entiende por aquel que nos devuelva un modelo matemático con menos incógnitas. Entonces hagamos esa valoración. ¿Cuántas incógnitas tendríamos si aplicamos mallas? Voy a dibujar solo las ramas sin los componentes. Entonces, esta fuente de corriente de 1 ampere no es común a 2 mallas, ¿cierto? Está solamente en esa malla. Eso nos da una ventaja. Ya conocemos cuál es la corriente de esta malla. ¿Sí? 1 ampere. En ese sentido, ¿no? Antihorario. La otra fuente de corriente que tiene el circuito es común a 2 mallas. Entonces, eso lo podemos resolver con una supermalla.
¿no? La supermalla la vamos a trazar entre esas dos mallas y nos devuelve una sola incógnita. La incógnita la podríamos poner como aquella corriente que circula en el mismo sentido que la de la fuente. Entonces, como tengo corriente antihoraria en la fuente de 1 ampere, también la voy a hacer antihoraria a la incógnita, que se llame I1. Entonces, la otra, también antihoraria, será I1 menos la corriente de la fuente, 0,5. Bien. Y la tercera malla sería la que nos dé la otra incógnita. Bueno, entonces por mallas tengo 2 incógnitas. ¿Qué pasa si aplico nodos? Voy a hacer lo mismo. Dibujo el contorno. E identifico los nodos. 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Tengo que elegir uno como nodo de referencia. Aquí hay una sola fuente de voltaje, entonces voy a tomar un extremo de esa fuente como nodo de referencia, que sea el del polo negativo. Este lo voy a llamar 0. Lo que me da como ventaja que ya conozco el voltaje del otro nodo, de este, ¿sí? Entonces, respecto al 0, aquí tendría 7 voltios. Y me quedan los otros 3 como incógnitas. B1, B2, B3. Entonces, si aplico nodos, tengo 3 incógnitas. Si aplico mallas, solo 2. ¿No? Entonces, para este circuito es evidente que resulta más simple la solución aplicando el método de mallas. Bien, entonces siempre que tengamos la posibilidad de elegir el método, lo primero que vamos a hacer es una valoración de cuál nos devuelve la menor cantidad de incógnitas. Ese con certeza que es el más simple. Bueno, entonces aplicando la asignación de variables que ya hemos hecho, podríamos de una vez escribir las ecuaciones, ¿sí? Voy a escribir una ecuación para la malla 2. ¿No? Tengo que seguir la malla sumando voltajes. Los voltajes en las resistencias los expresamos como el producto resistencia por intensidad, y si hay fuente de voltaje, directamente ese es el voltaje del elemento. Bien, empezamos entonces aquí en este nodo.
Me voy a mover en el sentido antihorario. Entonces, el primer elemento es la resistencia de 4. Como es común a dos mallas, hay dos corrientes. Positiva y 2. Negativa y 1. Enseguida está la resistencia de 5. También es común. Positiva y 2. Negativa 1. ¿Sí? Y por último está la resistencia de 3 ohms. En ella solo hay una corriente. Y 2. Y esta es positiva. Bien. La suma es 0. Ahora atacamos la supermalla. También voy a empezar en el mismo nodo. La trayectoria la sigo así. Entonces empiezo con la resistencia de 4. Ahora, perdón, tengo que ir en sentido antihorario, ¿no? Estoy haciendo al revés. Entonces me muevo así, en este sentido. Primero la de 2, la fuente de 7, 6, 4. Ok. Entonces empiezo con la de 2. 2 por I1. Hay una sola corriente en esa resistencia. Enseguida está la fuente de 7. El primer polo que topo es el positivo. Más 7. A continuación, ¿no? Estoy moviendo así. Paso por la resistencia de 6. En esta hay dos corrientes. Positiva, la de la supermalla, que en esa rama es I1 menos 0,5. Y negativa, 1 amperio, ¿sí? A continuación va la resistencia de 4. Hemos hecho esto, ahora ya estamos aquí. La de 4 también es común y por lo tanto tiene dos corrientes que producen dos voltajes. Positivo el de I1, negativo el de I2. Y la suma es 0. Bien. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Todo lo que queda ahora es resolver. Puedo reducir 12 y 2 menos 4 y 1 igual a 10, ¿cierto? No, 10, 5. Igual a 5. La otra ecuación tengo para I2 menos 4. Para I1, 2 más 6, 8 y 4, 12. Término independiente. 7 menos 3 son 4, menos 6 son menos 2, ¿cierto? ¿Está bien? Dos entonces.
Y ahora queda resolver eso. Y esta es la solución. Y 2 es igual a 17 sobre 32. Y 1, 11 sobre 32 también. Bien. Solución entonces del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es el modelo matemático aplicando el método de mallas. Ingeniero, el I1 menos 0,5, ¿está bien eso? ¿O como ya estaba la otra, la corriente, ¿no? 0,5. A veces me confundo, me confundo porque está al medio, digamos. Ya, a ver, lo voy a dibujar aquí afuera para que quede más claro. Esta es la fuente de 0,5. Entonces decíamos que el problema que nos presenta esa fuente de corriente, que es común a las dos mallas, lo resolvemos usando una supermalla. Entonces habíamos creado dos corrientes, ¿cierto? La corriente I1 tiene el mismo sentido que la fuente. La otra corriente, que la voy a hacer también en sentido antihorario, va contraria. ¿Sí? ¿Cómo expreso esa corriente con respecto a I1? Fíjese que a esta la voy a llamar así. Todavía no sé qué es. Entonces, la corriente de la fuente, que es 0,5, es igual a la diferencia de estas dos corrientes, ¿sí? Una en un sentido, la otra en otro. Entonces, la corriente neta, resultado de esas dos, debe ser 0,5. 0,5 tiene el mismo sentido que I1. Entonces, en la diferencia tomo I1 positivo y la otra negativa. Y de aquí despejo lo que quiero expresar. ¿Sí? Entonces, esta corriente, la de la malla en la que también es común esta fuente, había sido I1 menos 0,5. ¿Está claro ahora?
La fuente de corriente, ¿cómo podría decirlo? Es independiente del tema de las mallas. O sea, Claro, o sea, por esa fuente, por toda la rama en la que está la fuente, debe circular 0,5 amperes, ¿no? Porque es una fuente independiente, no depende de ningún voltaje, de ningún otro factor. Por ahí circula 0,5 amperes. Ahora, esos 0,5, como está esa rama en común a dos mallas, entonces la estoy expresando como la diferencia de las corrientes de una y otra. En una malla tengo I1, ¿cierto? En sentido antihorario. En la otra malla todavía no sé, y por eso he utilizado esto, ¿no? Y uno va en este sentido, en sentido idéntico al de la fuente. En cambio, la otra corriente que todavía no conozco, y la he puesto con signo de interrogación, va en sentido contrario, ¿no? Es antihoraria, entonces va así. digamos que podría ser igual de la misma forma al revés, digamos, ¿no? No pasaría nada. No pasaría nada si yo utilizo sentido horario, por ejemplo, ¿no? Si se me ocurre trabajar con sentido horario, ¿cómo sería la solución? Lo voy a poner aquí, si se aclara esa idea. Bueno, con la corriente de la fuente esta de 1 amper no puedo ir en contra. Esa va en sentido antihorario, ¿cierto? Ahora, las otras, si se me antoja hacerlo como hemos acostumbrado, sentido horario, puedo hacerlo, ¿no? A esta la voy a llamar para que no se confunda con la otra, y A. Y también voy a decir en sentido horario, aquí tengo una corriente y aquí otra. ¿No? Ahora, esta corriente coincide en sentido con la fuente de 0,5. Entonces, a esa la voy a tomar como incógnita. La voy a llamar I sub B. Entonces, la otra sería IB menos 0,5. Ya, obviamente van a cambiar las ecuaciones, ¿no? Ya no son las mismas ecuaciones, pero seguramente la solución completa será la misma. ¿Sí? ¿Esa era su observación? Sí, ingeniero, gracias. Ok. No, los invito a que planteen las ecuaciones con esta otra asignación. No van a ser estas mismas ecuaciones, ¿ya? Pero la solución tiene que ser la misma. Seguramente en la solución va a salir que IA es igual a lo mismo que I2, pero con signo cambiado, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay más dudas?
Nada más. Un ejercicio supernova, por si acaso, ingeniero, no estaría nada mal Supernova. para lo que queda de tiempo. Ya. Bueno, está muy bonito, ¿no? Voy a cambiar un poco aquí al medio. Está muy feo el dibujo. Ya, creo que ahora está más bonito. Listo. Bien, entonces queremos resolver esto por nodos. Veamos primero la identificación de los nodos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 nodos, ¿sí? De los 5, uno ya está resuelto. Este nodo donde está la fuente de 9 voltios, si aquí hago la referencia de 0, tendría 9 voltios, ¿sí? Entonces, ahí creo que se ve mejor, ¿no?
9 voltios ese nodo. Todavía me queda una fuente de voltaje, pero esta está flotante. Flotante quiere decir que ninguno de sus extremos está conectado al cero. Entonces, esa fuente da lugar a un supernodo. El supernodo lo voy a tratar con una sola incógnita. Puedo usar cualquiera de los dos extremos como incógnita. Si uso este y lo llamo B1, el otro tiene 6 voltios más, ¿sí? ¿No? Si habría optado por tomar el de la izquierda y lo llamaba BX, el otro habría sido BX menos 6. De todas maneras, ese par de nodos constituye un supernodo. Y me queda una incógnita más todavía, ¿sí? Este que se llama B2. Bien. Entonces tengo dos incógnitas que son B1 y B2. Y voy a plantear las ecuaciones. ¿No? Noten que en este caso sería de todas maneras ventajoso aplicar el método de nodos, porque si aplico el de mallas, tengo 4 mallas, de las cuales al haber una fuente de corriente tendría una supermalla, reduciendo el número de incógnitas a 3, ¿no? Por nodos tengo 2, por mallas tengo 3. Entonces, tengo ventaja al usar el método de los nodos. Plantearemos las ecuaciones. Creo que no nos da para resolver, pero sí podemos plantearlas. Entonces, empiezo con el nodo 2. En el nodo 2, voy a decir que todas las corrientes, si hay resistencia conectada, salen de él. ¿No? Son 3 ramas, todas tienen resistencias. Las corrientes salen, son todas positivas. En la resistencia de un ohmio tengo V2 menos 0 dividido 1. En la de 2 tengo V2 menos 9, ¿cierto? Dividido 2. La diferencia de potencial, de donde sale, que es V2, a donde llega, que es 9, dividido entre 2. Bien. En la resistencia de 3, tengo a la izquierda V2, a la derecha V1 más 6. La resistencia es 3. Y asume las 3 corrientes. La ley de Kirchhoff dice que eso es 0. Ya. Bueno, no sé cómo se hace para reducirlo, ¿eh? Ahí. No sé cómo se reduce esto. Menos, dice. No reduce nada.
Bueno, no sé si se va a ver la ecuación del supernodo, espero que sí. En el supernodo tengo ¿cuántas ramas? Una es la resistencia de 3, la otra la fuente de 0,5, esa entra al nodo. La resistencia de 4, ahí sale, y la de 5 también sale. Son 4 ramas, ¿sí? Positivas las que salen. Entonces tendría en la de 3, B1 menos, no, más 6, menos B2, dividido 3. Negativa la de la fuente, 0,5. Positiva en la resistencia de 4. P1 menos 9 sobre 4. Y en la de 5 tengo P1 menos 0 dividido 5. ¿Sí? No sé cómo se hace para reducir esto ahí. Ahí está. Algo se ha reducido. ¿Hay algún mensajito en el chat? Bueno, Mauricio dice nada. Ingeniero, disculpe, ya esto se soluciona, ¿no? Una vez que no tiene, directamente se reemplaza en función de, pues sí, la resistencia 2, tomando en cuenta la ecuación del nodo 2. Directamente el B2 que obtenemos lo restamos menos 9, ¿no? Para hallar el valor del voltaje en la resistencia 2, digamos, ¿no? Exacto, sí. Ah, y así todo se trabaja, no solamente Con todos. Y el tema ¿cómo se llama? De la intensidad directamente se trabaja con los datos que ya se tienen, no se divide, digamos, no se multiplica. Claro, se divide el voltaje entre la resistencia y esa es la corriente. Ah, ya. Ya, eso sería. Yo creo que ya. ¿Sí? Ya. Ya están Ya los engranando compañeros con esto. ya están durmiendo los compañeros igual ya. No dicen nada. No, parece que le están entendiendo bien y van a dar un excelente examen. Entonces, ya estamos sobre la hora, nos despediremos. Nos vemos el viernes. Bien. De ingeniero, gracias. Hasta el viernes, cuídense. Hasta el viernes, ingeniero.